Saludos, soy Juan Carlos Monedero y esta es la columna semanal para Telesur, llamada Anti-Trump. ¿Por qué América Latina debe despertar y unirse? Las monarquías siempre han necesitado 5 cosas: ejército, dinero, poder espiritual, mujeres y descendencia y algún lugar que invadir. ¿No tiene Donald Trump estas 5 cosas? Quizá le falta el poder espiritual y por eso odiaba al Papa Francisco, pero tiene para compensarlo medios de comunicación, redes sociales y el apoyo de esa iglesia comercial que son los evangelistas neopentecostales. También recurrir a pensadores arcaizantes como Leo Strauss. Quizá para subsanar las carencias necesita reforzar el ámbito simbólico y por eso peleó tanto por el Nobel de la Paz y por eso está tumbando parte de la Casa Blanca para hacer un enorme salón de baile donde pretenderá hacer un baile especial de gala cuando consume alguna de las invasiones que su megalomanía le sugiere. Ni iban desencaminados los manifestantes que en las calles de Estados Unidos decían que no querían un rey, y tampoco Donald Trump representándose a sí mismo cagando a su pueblo desde un avión. Hay momentos en la historia donde los que gobiernan y también los que protestan contra quien gobierna tienen razón, porque hacen lo que habían dicho que iban a hacer. Dicho de otra manera, hacen bien los norteamericanos que no quieren un rey en su país, y hace bien Donald Trump en comportarse como se comporta, porque ya había dicho en Iowa en 2016, tengo a la gente más leal. ¿Alguna vez habéis visto algo así? Podría pararme en mitad de la Quinta Avenida y disparar a gente y no perdería votantes. A ese señor le han votado 2 veces como presidente. Cuentan que María Antonieta preguntó por qué protestaban los que estaban protagonizando en ese momento la Revolución Francesa. Cuando le dijeron que no tenían pan para comer, ella habría afirmado, ¿y por qué no comen pasteles? La historia non è vera ma se ben trovata, es decir, que no parece cierto que nunca dijera eso María Antonieta, pero encaja perfectamente con lo que pensaba la monarquía en ese momento, porque sí que es cierto que en los días previos al asalto a la Bastilla, las anotaciones de Luis XVI en su diario demostraban que no estaba muy al tanto de la situación en el país, porque escribía rian, 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 nada, nada, nada. Eso es lo que ha escrito Trump, defecando sobre la ciudadanía que protesta por sus pretensiones monárquicas. Nada, nada o una cascada de excrementos. Hay algunos ideólogos que han influido profundamente en Trump, precisamente porque han justificado con argumentos los deseos imperiales del presidente del pelo naranja. Igual que en el Tercer Reich, uno de los juristas más inteligentes de Alemania, Carl Schmitt, argumentó con leyes todo lo que necesitaba Hitler, hay un grupo de inteligentes pensadores, empresarios, que le han entregado a Trump lo que necesita para satisfacer sus deseos megalómanos. Lo cual nos vuelve a recordar que puede ser muy inteligente y un canalla, aunque también hay que decir que la verdadera inteligencia no reposa ni en una memoria prodigiosa, ni en una capacidad cuántica de interrelacionar sucesos, ni en la virtud de saber expresarlos con elocuencia, sino en entender que la verdad de la naturaleza humana y de las exigencias de nuestra condición de Homo sapiens tienen que ver con la bondad. Esto la derecha no termina de entenderlo y por eso hay tanta gente inteligente en la derecha que tiene la empatía de una hiena. Uno de estos personajes es Curtis Yarvin, un personaje reverenciado por el presidente J.D. Vance y con quien comparte la idea de que Estados Unidos debiera ser una monarquía. En concreto, una tecnomonarquía, lo peor del pasado y lo peor del presente. Estos tipos buscan en la historia ejemplos que les sirvan para justificarse y que de alguna manera coincidan con el sentido común de hoy. Y como andamos en tiempos de neoliberalismo, el ejemplo por excelencia son los empresarios, a poder ser muertos porque así no protestan y es más fácil argumentar con su ejemplo. Ahí aparece claro Steve Jobs de Apple como un rey de la empresa y Silicon Valley como la Camelot, el reino del rey Arturo, de la misma manera que van a reescribir el papel de los padres de la Constitución, a los que van a presentar como si fueran una suerte en vez de fundadores de un país, como si hubieran fundado una empresa, tal y como haría un emprendedor actual de criptomonedas creando una startup y obviamente insistiendo en que en las empresas las decisiones del CEO no se discuten. Fue Curtis Yarvin quien declaró a Le Grand Continent, un periódico francés,
lo siguiente: resulta que cuando se actúa con una autoridad desinhibida, las cosas se arreglan rápidamente, muy rápidamente. Todo el mundo, incluido yo, porque mi padre creía firmemente en ello, decía este señor, había supuesto durante mucho tiempo que las reglas del juego eran más o menos las siguientes. El presidente no puede simplemente ordenar al gobierno que haga las cosas. Trump y Musk tuvieron una intuición genial, dice Jarvin. Se dijeron: ¿y si nos comportamos exactamente como si tuviéramos ese poder ilimitado? Quizás si empezamos a actuar como si tuviéramos ese poder, realmente lo tendremos. El resultado de ese experimento está ahí, funciona. Jarvin, por cierto, también fue el que propuso convertir Gaza en un resort después de que no hubiera palestinos. Uno de los problemas extendidos de la democracia representativa norteamericana, ya lo hemos comentado, es que se explica a sí misma a través de las películas. Y las películas no son lo mismo que la realidad. Por ejemplo, se explican a sí mismos el nacimiento de Norteamérica con el racista D.W. Griffith. La conquista del oeste, pues con las películas de John Ford, donde los indios eran los malos y cortaban cabelleras, cuando eso fue una cosa que introdujeron los franceses en la invasión de lo que hoy es Canadá, ofreciendo a los llamados piel rojas recompensa por cada cabellera cortada que les llevaran. O explicaron el despojo de México con las películas sobre el Álamo, cuando la realidad es que se comportaron como meros cuatreros que, desgraciadamente, tenían superioridad militar. Y lo mismo para la guerra de secesión, presentada como una pelea moral por la suerte de los esclavos, cuando en verdad el norte industrial, que era defensor del proteccionismo y de un Estado fuerte que impulsara la modernización capitalista, chocaba con el sur agrario, dependiente del trabajo esclavo y de la exportación de algodón hacia Europa. La guerra no fue una pelea entre buenos y malos, ni entre malos y buenos, sino una lucha por el control del futuro del país, de la federación. Es decir, si Estados Unidos iba a ser una república de plantadores, semifeudales o una potencia industrial moderna que respondiera a las exigencias del capitalismo emergente para expandirse sin las trabas del viejo orden esclavista. En fin, todo películas dirigidas, pensadas o vistas por personas que siempre tuvieron, qué curioso, sirvientes negros o latinos. Una que se presenta como un guión heredero del mayo del 68, la Guerra de las Galaxias, solo tiene como referente emancipador la primera de las películas. La Star Wars de George Lucas era un ajuste de cuentas personal por las promesas incumplidas de su generación. En 1977, cuando se estrenó la primera película de la saga, Star Wars, que era el episodio cuarto llamado Una nueva esperanza, la URSS ya había empezado a perder pie. Estaba además a punto de embarcarse en la fallida aventura de Afganistán, que rompería el frágil equilibrio de una Unión Soviética en donde ya estaban estallando, alimentadas por Estados Unidos, las disidencias islámicas. Cuando George Lucas empieza la llamada precuela de Star Wars en 1993, Star Wars 2, la amenaza fantasma, que finalmente se emitiría 6 años después, en 1999, la Unión Soviética ya no existía. Star Wars no puede entenderse sin el contexto de la Guerra Fría y su desarrollo, de la misma manera que no puede entenderse su arranque sin la Guerra de Vietnam, el Watergate, los asesinatos de líderes políticos y el mayo del 68. Hay un detalle que quiero compartir con ustedes. En una de las películas más decepcionantes de la saga de Star Wars es La amenaza fantasma. En esa película, el maestro Qui-Gon Jinn explica al Consejo Jedi o Jedi que el joven Anakin Skywalker tiene un número extraordinariamente alto de midichlorianos, que son unas partículas microscópicas presentes en las células vivas que permiten la conexión con la fuerza. Es decir, que Anakin Skywalker es de sangre azul. Según esta visión biologicista introducida por George Lucas, la sensibilidad a la fuerza ya no depende del entrenamiento o de la espiritualidad, sino de una predisposición biológica. Cuantas más midichlorianas tengas, pues mayor será tu potencial para poder ser Jedi o Sith. La idea mística y espiritual original de la fuerza se convertía en algo medible, casi científico. Vamos, una resurrección de los principios de la pureza de sangre que puso en marcha en su momento la Inquisición, ¿no? Y que después lo iba a recuperar, bueno, pues los nazis, ¿no? Con el tema de la raza
aria, o el biologicismo del Ku Klux Klan, o los defensores del darwinismo social o de la supremacía de la clase, de género y de raza, que son los que hoy expresa gente como Trump, Yarvin y sus ideólogos. El problema serio está en que para esta gente América Latina no solamente es diferente por no provenir del Mayflower, el barco de los peregrinos que llegaron desde Plymouth a Cape Cod en Massachusetts en 1620, sino que es inferior porque es una mezcla de razas inferiores y por tanto destinadas a ser sometidas. Para agravarlo, las élites criollas latinoamericanas siempre se han puesto al lado de los invasores norteamericanos porque comparten ese supremacismo, aunque los estadounidenses en el fondo también les desprecien. Pero opera igual que los católicos europeos apoyando a los judíos de Netanyahu ya arreglarán cuentas después. Y es un terrible problema porque en Venezuela, en Argentina, en México, hay venezolanos, argentinos o mexicanos que prefieren una invasión de los Estados Unidos a que gobiernen los que consideran gorilas, negros, indios, pobres, pata en el suelo, es decir, gente inferior, y prefieren ser dominados por los Estados Unidos pensando que a ellos les va a terminar cayendo alguna migaja de la mesa de los poderosos. Estados Unidos va camino de una monarquía con tintes imperiales, sostenida tecnológicamente, y que va a intentar hacer de América Latina su patio trasero, toda vez que ya sabe, lo acaba de plantear hace muy poco Paul Krugman, uno de los economistas más relevantes de los Estados Unidos, entiende que ha perdido la guerra contra China. La única salida que le queda al continente latinoamericano es unirse y no tolerar ninguna agresión, ni la pequeña ni la que puede ser más grande. Aunque las élites criollas americanas prefieren ser colonia gringa a que gobierne la izquierda. No vienen buenos tiempos para el continente porque los imperios en decadencia siempre dan zarpazos, pero los pueblos conscientes y organizados siempre en la historia han ganado. ¿Y por qué tendría que ser ahora distinto?